Amigos, continuamos generando noticia en vivo aquí a través de 92.9 FM. La Mega, la radio que se pega. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Amigos, hoy contamos con la grata presencia en nuestros estudios del general Patricio Carrillo. Es candidato nacional a la Asamblea. Con él vamos a estar conversando de aspectos fundamentales. Tuvo la oportunidad de ser ministro en el gobierno actual y en ese contexto de cosas es un conocedor de la problemática exacta que tiene el país. Hoy se enfrentan muchos factores de dificultad y uno de ellos, el más grande, el tema de la inseguridad. De eso vamos a hablar con él. ¿Cómo está, general? Gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado Marco Javier Silva. A través suyo un saludo respetuoso a toda la sociedad de Santo Domingo en sus dos cantones, La Concordia y esta ciudad. Encantado de poder dialogar con los ciudadanos a través suyo. Bien, general, es bien sabido por la ciudadanía su paso por el ministerio y entender, entre otras cosas, la problemática que tiene el país. Este rato, Ecuador en sí y de hace mucho tiempo atrás viene enfrentando problemas álgidos. Uno de ellos desde hace rato, el tema de la corrupción, que es el clave. Y el otro, el fundamental derivado de aquello, incluso la permisibilidad de la inseguridad en un país que lucha por salir adelante, pero que vive en medio de secuestros, extorsiones, robos, asaltos, atentados. En Santo Domingo nunca vivimos atentados, 6 justamente se vivieron el año anterior y eso para nosotros es lapidario. ¿Qué pasó con el país? ¿Por qué hemos llegado a esos niveles? Mire, yo he identificado y creo que la sociedad ecuatoriana coincide. Tenemos 3 problemas. Un problema de gobernabilidad planificada por quienes no quieren dejar de ser poder, por quienes tienen una visión única y quienes nos quieren llevar desde una ideología a la ruptura de la democracia y a una posición autoritaria. Segundo lugar, yo creo que tenemos una agenda de impunidad de manera solapada en la que por presión o por participación directa estamos colaborando desde todos los espacios. La corrupción está en lo político, en lo económico, en lo social, en las instituciones de control. Indiscutiblemente, en todos los espacios de la sociedad ecuatoriana encontramos espacios de corrupción. Y finalmente, creo que hay una debilidad en la planificación del Estado para que los recursos públicos sean invertidos de una manera eficiente y con calidad de inversión. Tenemos que resolver eso. Lo primero, me parece que desde la Asamblea Nacional, que es el espacio más democrático, se genera la ingobernabilidad, se genera la desestabilización y no se estudia adecuadamente los fenómenos para que con iniciativa legislativa o las iniciativas ejecutivas puedan sacarnos del problema y de la crisis. Crisis de salud, crisis de educación, crisis de economía que han derivado en un fenómeno de inseguridad impresionante. No puede ser que en el Ecuador los 2 últimos años nosotros hayamos cambiado tanto. Hasta finales del año 2020, post pandemia, y medio año del 21, nosotros teníamos en frecuencia 100 homicidios por mes a nivel nacional. Si eso era tolerable o intolerable, no sé, pero nos ubicaba en una tasa de homicidios de un dígito. Pero a partir del segundo semestre del año 2021, lo que terminó el 22 y lo que va del 23, hay un crecimiento exponencial, es un crecimiento exagerado, hay una ola de violencia y parecería ser que esa irracionalidad de las calles tiene que ver muchísimo con la irracionalidad política en el país, porque no hay debate sobre los temas fundamentales. Se han quedado archivados en la Asamblea Nacional debates como la ley de inteligencia. Si tenemos un problema de delincuencia común y de delincuencia organizada, la ley de inteligencia es fundamental para hacer anticipación estratégica al delito. ¿Cómo le pedimos a las instituciones capacidades especiales? Un policía preventivo en la calle puede tener la confianza para recibir información de lo que sucede en lo cotidiano sobre delincuencia común, pero estos temas de delincuencia organizada que utilizan medios más sofisticados, como por ejemplo, les pongo un ejemplo nada más para miren, lo que usted dice es absolutamente cierto, Marco Javier, el país está secuestrado. Miren, ¿qué medios utiliza el crimen organizado? Primero, utiliza economía ilegal. ¿Qué estamos haciendo para seguir la ruta del dinero ilegal que les genera el narcotráfico, el microtráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas?
Nada, porque también la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de activos le han dejado archivada. Segundo, las comunicaciones. Mire qué cantidad de información encriptada del crimen organizado circula por el mundo entero a través de los cables submarinos. ¿Y quién maneja los cables submarinos en el país? La misma empresa que ahora tiene un candidato que le está pidiendo el voto al ciudadano para enfrentar los temas de seguridad. Esos medios que utiliza el crimen organizado, si no los cortamos, seguirá creciendo y la economía ilegal adquirirá mucho más poder político y el Ecuador perderá la democracia e iremos poco a poco aterrizando en estos. Ahora, general, en ese contexto y entendiendo con lo que usted se encontró, porque indudablemente en un país como el que usted ha dicho, con una deficiente o pobre inteligencia para detectar el crimen organizado, el narcotráfico, o como usted ha dicho, incluso hasta para solapar hechos de corrupción, ¿qué acciones usted pudo cumplir? Mire, porque a renglón seguido, inmediatamente la asamblea, el cuestionamiento, el juicio político, pero la pregunta del millón, ¿qué se logró con eso? Absolutamente nada, las cosas siguen igual. Y en su gestión, ¿qué pudo hacer usted? Mire, Marco Javier, yo fui ministro por 5 meses. Y cuando acepté la invitación que me formuló el presidente de la República, yo miré como una oportunidad para ir solucionando muchas cosas, para ir creando un ministerio especializado, porque a nosotros nos tocó crear. Nosotros no fuimos a una institución ya que estaba funcionando. Desde el primer día, despachando desde la casa, creando los proyectos para poder tener el jerárquico superior y elaborar cada una de las acciones que nos correspondían. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, a pesar de que un mes estuvimos paralizados por el secuestro que también suelen hacer los grupos políticos al país para pedir supuestamente reivindicaciones, pero en la práctica es para generar la desestabilización. Sin embargo, de todo eso creamos 2 viceministerios, el uno especializado para luchar contra el crimen organizado y el otro para la política de prevención y coordinar con los municipios las acciones que corresponden. ¿Por qué hay que hacer esta distinción? Porque la delincuencia común es un tema de convivencia y es un tema de ciudades. Ahí pasa por las oportunidades que les damos negadas sobre servicios básicos. Juega muchísimo el gobierno descentralizado, el alcalde de la ciudad, el prefecto de la provincia, las autoridades. Pero esos son, general, pero esos son proyectos a mediano y largo plazo. Ahora, en el corto plazo usted enfrentó, por ejemplo, yo recuerdo que hubo unos atentados en Guayaquil y unas explosiones de bomba que fueron ya, en definitiva, el detonante. Ahora, le pregunto algo, ¿qué pudo usted percibir? ¿Realmente hay alguien detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se busca? ¿Era desestabilizar al gobierno? ¿Qué se buscaba? Hay actores políticos que quieren hacer la política pública porque están cuidando sus intereses, la economía ilegal fundamentalmente. ¿Cuánto produce 1 kilo de droga en frontera? ¿Cuánto cuesta en puerto de embarque? ¿Y cuánto cuesta en puerto de consumo? Esa economía ilegal hay que enfrentarla. ¿Cuánto cuesta 1 gramo de oro? ¿Cuánto cuesta un quintal de tierra mineralizada y cómo lo están traficando? ¿Hay grupos de poder político detrás de esto? Hay grupos de poder que quieren fundamentalmente llegar al gobierno para administrar instituciones que hay que transformarlas, como la Secretaría de Contratación Pública, como las aduanas, como las comisiones de tránsito del Ecuador. Todos esos mecanismos que le quitaron a instituciones fuertes como la policía, hay que devolverle leyes especiales a instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para eso es la ley de inteligencia y de contrainteligencia también, porque ese mecanismo permite depurar las instituciones. Pero, general, el problema más grande en Ecuador, ¿sabe qué? Está también enquistado en el Poder Judicial. Y le digo porque lastimosamente, vea, le pongo solamente un ejemplo. Aquí, la Agencia Nacional de Tránsito, hace poco se hizo una nueva intervención allí, un acto urgente, se ingresó con la policía, con la intendencia, se recabó una serie de documentos con la propia fiscalía y no hay nada, no hay resultados de nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las sentencias indiscutiblemente que son escandalosas, pero ahí regreso nuevamente al epicentro del conflicto político que tiene el país, que es la Asamblea Nacional. Y por eso pedimos un voto meditado, para que exista un equilibrio de poder. ¿Cuándo se ha tratado en esta caducidad jurídica que vive el país la ley orgánica de la función judicial, que está también archivada? Eso permitiría tener un estándar de jueces, de fiscales necesarios para cada territorio. Todavía tenemos cantones, de los 221, más de la mitad de cantones del país, Marco, tenemos con problemas de déficit.
Tenemos jueces multicompetentes que son los que terminan generando todas estas sentencias escandalosas, violando inclusive la Constitución y haciendo prevaricar. Y las acciones de protección, porque se han puesto tan de moda, ¿no? Para dejar en la impunidad a muchos sinvergüenza en Ecuador. Eso es básicamente, pero hemos generado todo ese desorden de manera intencionada para crear un sistema que favorezca a la presencia de crimen organizado. Enfrentar esa mafia no es un tema sencillo y por eso la única opción que está planteando antimafia, una policía antimafia inclusive, y una policía científica, por eso demandamos la universidad, porque cada vez estos temas van a necesitar más ciencia, más tecnología y los policías de calle básicos no son suficientes. Hay que crear policía científica para que las pericias sean las que impiden que discrecionalmente los jueces adopten cualquier medida. ¿Qué resultados concretos en la lucha antinarcotráfico, en la lucha ante grupos delincuenciales, así puntualmente usted puede lograr que pueda destacar hoy que la ciudadanía se entere? Mire, la detención, por ejemplo, de Norero. Norero estaba relacionado con la contratación pública de 40 municipios. Se les retiró más de 45 millones de dólares que tenían caletados en su propio domicilio. ¿Sabe cuánto Colombia recupera a través de la ley de extinción de dominio? Entre 600 y 800 millones de dólares cada semestre. ¿Para qué los utilizan? Para programas de prevención a personas que han caído en las drogas y para programas sociales en juventud, desarrollo de deporte. Pero a la Asamblea no le interesa. No, eso no les interesa aquí. Aquí les interesa generar esa desesperanza de que nada funciona y que solamente cuando yo sea gobierno vamos a corregir todo esto. No, si esto lo pueden autorregular ustedes, pero ahora necesitamos de una vez depurar, porque sin mafia hay desarrollo. ¿Qué más se pudo lograr? Si no eliminamos la corrupción no puede haber justicia. ¿Qué más se pudo lograr? Mire, ¿qué más logramos nosotros? Proyectos como por ejemplo la incorporación de talento humano para la policía, pero era un plan que incluía equipamiento, que incluía entrenamiento, doctrina y marco jurídico. Se incorporaron los 8.500 policías, pero desde ese momento que inició el proceso había que iniciar ya el proceso de compra de armas, de compra de la logística necesaria, de la renovación de los patrulleros. ¿Qué pasó con los chalecos que dicen que nunca llegaron? ¿Perdón? Con los chalecos, ¿qué pasó? Mire, este es un tema que pasa ya por la contratación pública y por los intereses de los proveedores. Porque por eso estamos pidiendo que la Secretaría de la Contratación Pública realmente haga una reingeniería, no solamente una modernización, una transformación, y hay que revisar el reglamento de la contratación pública, porque eso es lo que permite grandes espacios de corrupción y también a través de eso la compra pública. Bien, el tiempo se nos viene corto, general, y es importante definir concretamente ¿qué aspectos puntuales usted quiere llevar a la Asamblea? Mire, nosotros hemos dicho con claridad, es un periodo de transición, 18 meses. Tenemos y necesitamos que confíen en nosotros para tener una bancada respetable en la Asamblea Nacional con voz crítica, que permita sacar la ley de inteligencia que desde el 2012 no la han querido sacar. Tenemos que enfrentar un fenómeno del niño y no tenemos la ley de gestión de riesgos, que para segundo debate también la han paralizado. Necesitamos la ley de extinción de dominio y la ley para hacer la ruta del dinero y lavado de activos, para evitar que las economías ilegales compitan con la legalidad y quiebren emprendimientos y negocios establecidos con mucha licitud desde hace mucho tiempo atrás. Necesitamos modernizar la ley de la función judicial para tener un estándar mínimo de jueces, de fiscales, de sistema penitenciario y de policías que permita atender estas demandas con urgencia. Pero por sobre todo necesitamos dar gobernabilidad y estabilidad al Ejecutivo. ¿Para qué? Fiscalizando la gestión, no persiguiendo personas, fiscalizando la gestión. Nosotros miremos cómo los planes y las inversiones priorizadas, los presupuestos, estén ayudándonos a cambiar una realidad social, con indicadores, con metas, con objetivos claros y rindiendo cuentas a los ciudadanos. General, para eso será fundamental tener consolidado un bloque importante en la Asamblea Nacional. Caso contrario, le pasará lo mismo que le pasó al actual presidente, verse aislado con una asamblea que prácticamente permanentemente estuvo en su contra. En ese contexto, conocemos que este fin de semana estará el candidato presidencial en Santo Domingo. ¿Puede brindarnos algunos detalles? Sí, el sábado, hoy estará nuestro candidato en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Tenemos una agenda que nos hemos dividido. Andrea González Nader también, que es nuestra
binomio a la vicepresidencia, está haciendo una agenda medioambiental, porque la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental para no tener que realizar inversión. La prevención es fundamental en temas medioambientales. Si hubiésemos hecho la mitigación necesaria, el fenómeno del Niño, que se está advertido, vendrá con una fuerza y una ola enorme, no causaría mucho daño. Pero si no hicimos esa tarea, luego tenemos que reaccionar. Por eso estamos repartidos. Yo estoy ahora aquí en Santo Domingo. El día sábado viene Fernando Villavicencio. Tendrá una agenda también de medios, entrevistas y conversatorios con jóvenes, especialmente con personas y con gremios, el gremio ganadero, que es fuerte acá, y muchas personas que han sido afectados por estos problemas de inseguridad y por la política de educación, empleo, que es lo que quiere la gente, para escuchar directamente el plan de gobierno y lo que estamos planteando. Bueno, este sábado vamos a estar, al igual que hemos dado la cobertura a todas las organizaciones políticas que nos inviten, ¿no? Con mucho gusto nosotros les damos con total apertura a todos sus niveles de participación. A partir de este mes de julio iniciaremos con un ciclo de entrevistas con todas las tiendas políticas. Hoy coincidencialmente pues se ha dado esta entrevista acá, pero general, es importante el mensaje final para Santo Domingo. Estamos celebrando 56 años de vida. Sí, la cantonización es un tema importante. Los 56 años de provincialización, nosotros lo festejamos también en todo el país. Un saludo a todos y nuestro abrazo fraterno. Confíen en nosotros no les hemos defraudado, no les hemos abandonado nunca. Somos gente buena, somos gente nueva, somos gente decente que quiere construir un mejor país para todos, con prosperidad e igualdad. Señoras y señores, el general Patricio Carrillo en vivo en la Mega 92.9 FM. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano.